Va, perfecto, ya estamos en vivo, Federico. ¿Cómo estás? Bien, y vos, Marcel, muchas gracias por tenerme aquí. No, hombre, a vos, qué buenísimo. Y creo que para mí es un excelente comienzo del 2019 tener una persona como vos aquí en el estudio de M Podcast. Eh, tengo una buena pregunta que como estamos terminando pues, el 2018, empezando el 2019, Sí, ¿cómo, si quieres empecemos con esto, cómo crees vos que es la mejor manera de empezar el año? O sea, siendo claro. vos CEO de una empresa tan grande como Uber, ¿qué me recomendás? Pues mira, primero que nada, de nuevo, gracias por tenerme aquí en tu estudio. Qué mejor manera que empezar el año con un espacio para la reflexión, para poner en perspectiva muchas cosas con las conversaciones que tenés aquí con tu audiencia. Y aprovecho a felicitarte por todo lo que Gracias. estás logrando con el podcast. Y bueno, creo que la mejor forma de empezar el año es precisamente como lo empezamos nosotros, me refiero a mi familia, que bueno, tuvimos la oportunidad de, justo después de darnos el abrazo a las 12 y demás, ya pues seguir con una costumbre bastante bonita, que es decir, de qué estamos agradecidos del año pasado y qué nos proponemos para el año siguiente. Y vamos alrededor de la mesa compartiendo algunas de las reflexiones de este año, algunos aprendizajes y sobre todo qué nos estamos proponiendo para el año que viene. Creo que esa es la mejor forma de comenzar el año, ¿no? Siempre con muchas metas, con muchas ilusiones, pero también siendo consciente de la evolución que has tenido, de lo que has pasado, de los retos que tuviste, de las cosas buenas, de las cosas malas, de las cosas que podrías aprender a mejorar. Y creo que eso es el espacio que invita este periodo y sobre todo esta época de descanso, de un familiar y de reflexión que te permite pues poner en perspectiva muchísimas cosas que en el día a día, al estrés del 1000 por hora que ustedes y todos nosotros vamos, pues es difícil lograrlo, ¿no? Cabal, mira, en el tema de lo que acabas de decir de la parte del agradecimiento, ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿desde qué momento empezaste a ser consciente de ser agradecido funciona? O Claro. sea, o fue por esta moda que todos ahorita es como que el mindful y todo eso. Sí. O tal vez vos como ya estás en una posición donde mucha gente quisiera estar, ¿lo viste como una herramienta que te llevó a estar donde estás ahorita? Claro. ¿O es algo nuevo? Pues mira, para mí la verdad es que tuve la suerte de que mis padres me inculcaron desde muy joven algunos principios y valores muy fuertes, ¿no? O sea, me acuerdo puntualmente de cosas que me decía mi mamá o mi papá que las tengo literalmente grabadas en la cabeza y que han regido pues la forma que veo la vida a mi alrededor y demás. Y, o sea, te podría decir como mi madre me recordaba que pues yo era capaz de lograr lo que yo me propusiera. Usted es capaz de lograr lo que usted se proponga, me decía, me lo repetía, lo tengo grabado con la voz y el tono de mi madre. El trato de usted, porque mi madre es costarricense, como te comentaba, y también me decía ciertas cosas. Por ejemplo, no hay ningún trabajo que sea lo suficientemente pequeño para no proponérselo a Dios y ofrecerlo de esa forma. O sea, la verdad es que mi familia tenía pues una fe religiosa católica bastante fuerte que me lo han inculcado y a través de eso que para mí es fe y para otras personas podría ser cualquier otra cosa como filosofía y demás, creo que lo más importante es tener esos principios y esos valores y para mí a través de esa fe y de entender de que, pues, que pase lo que pase, siempre y cuando uno actúe con rectitud de intención, que le ofrezca lo que va a hacer, de su máximo esfuerzo, se lo ofrezca a Dios, y creo que entender que pase lo que pase será lo mejor. Si uno vive su vida de esa manera, creo que es algo que te impulsa a reflexionar y ver hacia atrás. Y después, pues he tenido la suerte de estar en ciertos lugares que he aprendido muchas cosas, ¿no? También, por mencionar a mi padre también, que es un ejemplo fundamental en mi vida, alguien que empezó pues con muchas dificultades económicas, familiares y demás, que salió adelante de todos los retos. Siempre me decía, pues la educación es la mejor inversión. Y he invertido y fuertemente en mi educación. O sea, invertir en educación no significa pagar por la uva, ¿no? Significa darle todo lo que tienes a verdaderamente sacar el máximo jugo a eso. Y he estado pues en diversas situaciones que he aprendido muchas cosas, como el saber de que uno no aprende de las experiencias en sí, sino que aprende de las reflexiones de las mismas experiencias. Y eso me lo han dicho y me lo han hecho ver expertos y coaches que he tenido la suerte de tener, y por eso le doy prioridad a tener un espacio de reflexión para poder ver hacia atrás, ser consciente de mi evolución, de lo que estoy pasando, de lo que estoy aprendiendo, y a lo mismo a través de eso pues fomentar la gratitud, porque la gratitud te da conciencia, te da fortaleza y te pone en perspectiva entender qué has pasado y qué has logrado, y muchas veces te da esa confianza para afrontar los retos desde el futuro, ¿no? O sea, el saber de que has logrado cosas que antes hubieras pensado que no ibas a poder lograr, es una gratitud que te fortalece. El saber de que tus retos futuros, que tendrás el nerviosismo común de saber cómo lo vas a hacer, te va fomentando ese tipo de cosas y de mentalidad que es lo más interesante. Y de hecho, me hiciste pensar ahorita que un libro que recomiendo bastante, que acabo de leer hace poco, que se llama The Hard Things About the Hard Things. Buenísimo. Buenísimo, espectacular. Sí. ¿Te das cuenta de las cosas que dice? De Ben Horowitz, ¿no? Sí, de Ben Horowitz. Una de las cosas que dice Ben Horowitz es, uno de los retos más importantes de un líder de una empresa, de un CEO, de cualquier cosa, es saber cómo manejar tu propia psicología. Ok.
y cómo poder hacer eso más o mejor que con un espacio de gratitud y reflexión. Creo que es una fórmula sin duda bastante exitosa. Sí, digamos, tal vez en la posición en la que estás, en la trayectoria que has llevado, el leer ese tipo de libros te hace reflexionar y decir, ok, yo con tanto estrés, con tanta presión, obviamente tener esos momentos de mindfulness, esos momentos de agradecimiento, esos momentos de entender mi propia psicología, te ayudan a, no sé, a seguir adelante. Claro. Obviamente estoy seguro que si te pregunto, mira, ¿qué momentos de estrés has tenido? Me vas a decir miles. Sí. Pero la mejor pregunta que creo que me estoy salteando a más, pero ¿cómo manejas ese estrés? O sea, sí. ¿Cómo manejas de verdad la presión siendo el CEO de Uber creo que si no estoy mal, el tercer país más, o sea, más fuerte en esta plataforma? Correcto. Con solo 31 años. 33 años todavía. Viejito, 33 años todavía. Entonces, ¿cómo lo haces? De verdad. Es muy retador y por eso traía a colación esta reflexión de Ben Horowitz, porque es muy difícil, sobre todo cuando estás en un ambiente que se mueve a 1000 por hora, Exacto. Cuando estás en cualquier hora que se hacen pues miles de viajes, en cualquier situación en donde tenés muchísimos retos y tener que estar conectado. Y también, o sea, me he dado cuenta que muchas veces, y también como dice otro libro que te puedo recomendar, The Principles de Ray Dalio, él dice que muchas veces las fortalezas de una persona tienen consecuencias que tienen a ser las debilidades de la misma. Y creo que una de las fortalezas que yo tengo es que verdaderamente me apasiona lo que hago y me comprometo de una forma brutal con lo que tengo enfrente. No veo mi rol como un trabajo, verdaderamente lo veo como una pasión. Y por lo mismo, usando la analogía de Ray Dalio, una de las consecuencias que tienes es que es muy difícil desconectarte de eso y darte ese espacio para pues salirte y recargarte a vos mismo y tener ese balance y progresar lo más importante en la vida, que sin duda es la familia, ¿no? Y creo que lo que siempre recomiendo yo a la gente es que pongan en papel, literal, y escriban cuáles son sus no negociables en la vida. Eso lo llamo yo, porque la verdad es que cuando tienes una pasión que no es un trabajo, es una pasión, no es algo que es de 8 a 5, sino que verdaderamente puede consumir todos los ámbitos de tu vida. Entonces es muy importante que pongas esos no negociables en tu vida y que los respetes al 100%. En mi caso, bueno, como te comentaba, me casé este año pasado, apenas en abril, y mi esposa jugaba un rol fundamental para ayudarme a tener un balance mucho mejor de mi psicología, de lograrme desconectar, de acercarme mucho más a la familia, de ser pues metódico con la oración, con la reflexión y con muchos espacios para darme cuenta de eso. Y siempre yo me trato de continuamente ver cuáles son esas cosas en mi lista que son esos no negociables, como puede ser el almorzar una vez a la semana con mi esposa, ir todos los días con ella al gimnasio, cenar juntos todos los días, ir a Guatemala pues por lo menos una vez al mes para estar cerca de la familia y demás, dormir por lo menos 7 horas al día. Te podría decir muchas cosas y que son necesidades cambiantes, porque por ahí, obviamente, cuando yo estaba solo y no casado, pues tenía otro tipo de necesidades que ahora, pero lo importante es ser muy disciplinado y cumplirlas al máximo. Y les llamo no negociables porque tu vida laboral debe llenar todo lo demás y no al revés, que es usualmente lo que le pasa a mucha gente. Y al hacer eso, lo que haces es descuidar tu psicología. Regresamos al primer punto de no saber manejar eso. Porque, o sea, creo que también he tenido la suerte a través de experiencias de darme cuenta del costo de no hacerlo. Okay. Creo que muchas veces los límites, las dificultades y el costo de no saber manejar tu psicología, no saber mantener una vida balanceada, de no poder dar un paso atrás y poner en perspectiva lo que está pasando en tu vida, pues puede ser tan costoso que va a ser contraproducente. Desde el punto de vista que vas a ser menos productivo, vas a estar menos enfocado, vas a tomar peores decisiones, no vas a aprender como podrías aprender a través de la reflexión y demás, porque uno cree que por estar trabajando X horas al día va a aprender a través de esas experiencias, y no es así. Realmente tenés que dejar que esas vivencias, que esas experiencias cuajen y ser consciente de tu evolución, de pensar de cómo hiciste esto y cómo lo hubieras hecho hace un año y cómo lo hiciste ahora, entonces cómo has crecido y cómo quisieras hacerlo más adelante si lo tuvieras que hacer, y como te repito, poner en papel esas cosas es sumamente valioso y te ayuda, uno, a manejar tu psicología, dos, a ser constante tu evolución, y tres, a ser muy agradecido con las cosas que estás pasando, ¿no? Y eso creo que va fomentando cierta filosofía de vida y te fomenta lo que todos queremos, que es ser la mejor versión de sí mismo. Exacto. ¿No? Mira, de este tema, ¿tú te diste cuenta la parte de los no negociables por algún caso en específico que te sucedió? ¿O porque lo leíste y dijiste, ok, antes de que me pase algo, quiero tener esto bien establecido? Porque mucha gente tal vez no se da cuenta hasta que le sucede, pero por algo sirve tanto, creo que tanto conocimiento que ya está plasmado en un libro, como ese tipo de recursos que estás recomendando,
para evitar a la gente que está escuchando que va a llegar a ser CEO en algún momento de alguna empresa, Sí. Empezar de un solo con eso, no esperar a que te pase algo para decir, no, mucha, necesito hacer Claro. mis no negociables. ¿Qué pasó en tu caso? Hombre, creo que es una combinación de cosas. O sea, todo este crecimiento tiende a ser un poco evolutivo, exploratorio, en el sentido que va cambiando día a día y uno va, no siempre son cosas como esos aha moments donde te va a cambiar la vida y ahora me voy a cambiar 180 grados y voy a hacer esto o lo otro, pero vas incorporando información de diversas fuentes y diversas vivencias y demás. Pero sí, o sea, por un lado he tenido experiencias duras, como te decía, uno encuentra su límite cuando lo vive, ¿no? Y yo, pues con lo apasionado, hambriento que soy, lo comprometido que he sido con lo que hago y con lo que hacía antes, porque la verdad es que no es específico a mi rol, porque trabajo con la misma filosofía desde la primera oportunidad que tuve hasta la actual y espero hacerlo así en los siguientes 40 o 50 años que espero Dios me dé vida para continuar construyendo mi carrera, pero en algún punto sí, pues yo pensaba que podía trabajar 20 horas al día y que podía dormir 4 horas a la semana o al día, perdón, o a veces mucho menos. O sea, recuerdo un momento en consultoría cuando estuve al salir de mi MBA en donde tuve un proyecto en Tijuana. Yo estaba viviendo en la Ciudad de México, pero mi proyecto era en Tijuana. Y entonces iba de lunes a jueves a Tijuana. El vuelo hacia Tijuana salía lunes a las 6 a.m. Entonces me despertaba alrededor de las 4 a.m. de Ciudad de México. Y en Tijuana son 2 horas antes. Entonces eso era como las 2 a.m. de Tijuana. Okay. Y yo llegaba todos los lunes y trabajaba hasta las 2 a.m. de Tijuana. Entonces esencialmente por 6 meses pasé 24 horas despierto todos los lunes. Y uno se siente invencible y uno cree que todo lo puede lograr y que no hay problema y pues que es el momento de hacerlo y ahorita no tengo familia, no tengo hijos y pues ahorita voy a hacer eso y sacar el máximo jugo, pero realmente sufrió mucho mi productividad, mi mindset, mi psicología y demás, pero hasta el aprendizaje más puntual o más revelador en ese sentido fue cuando ya mi cuerpo físicamente lo reflejó. Y, o sea, realmente me dio alopecia. No sé si sabes qué es eso, pero es como... en lugares donde tenés cabello, específicamente me pasó en la barba y arriba en el pelo, del tamaño de una moneda, me cayó todo el pelo. Entonces fue extraño. Yo pensé, no sé, cuando vi en la barba, yo nunca he tenido mucha barba, entonces a mí me costó más darme cuenta, pero cuando vi que en la cabeza tenía un hoyo perfecto al tamaño de una moneda, me asusté mucho, ¿no? Y pensé que podía hacer algo más. Y yendo al dermatólogo, y bueno, mi papá es doctor y demás, no sé, realmente yo estaba forzando la máquina demasiado, ¿no? Y es cuando lo pensás desde una perspectiva, viendo hacia atrás de todo lo que había hecho, lo poco que estaba durmiendo, lo estresada que estaba y lo que yo quería dar, el 150% de mí, eso realmente es contraproducente en el largo plazo, ¿no? O sea, es como un carro de la Fórmula 1. Si no le das el mantenimiento que requiere, realmente se va a fundir y mi cuerpo me estaba dando señas de que estaba, pues si no a punto ya fundiéndose, ¿no? Entonces eso fue realmente un aprendizaje interesante, pero también, o sea, no es que con eso pues ya logré aprender y demás y tener el home moment, sino es muchas cosas que vas realmente incorporando y dándote cuenta de, a través de esa reflexión y de ponerte en perspectiva cómo reaccionaste ante tal situación, cómo manejaste X o Y proyecto y cómo lo hubieras hecho en tu pasado y cómo esperas hacerlo en el futuro, es lo que te va ayudando a ser bastante consciente. Algo que totalmente es fundamental de este proceso exploratorio y evolutivo que cualquier líder tiene que tener es escuchar y ser muy abierto y fomentar el feedback, ¿no? Creo que algo que hemos fomentado bastante bien en Uber es esa cultura de feedback bastante honesto, bastante constante y te podría decir bastante a tiempo, porque muchas veces ese feedback cuando me dices, es que mira, es que la verdad es que vos sos un líder de X o Y o tal, porque aquí a veces de 3 meses, eso te podría servir mucho más si te lo dicen en el momento y te hacen ver cuando termina una junta, que mira, no me pareció lo que dijiste por tal y tal, o me hubiera gustado que en esta situación hubieras hecho tal y tal, y creo que eso lo puedes fomentar a través del ejemplo, sino y también a través de escuchar y de hacer preguntas y de realmente tratar de sacar qué hay detrás de tu equipo. De tu equipo y de cómo está funcionando la empresa, qué está funcionando bien, pero sobre todo qué podría estar funcionando mejor. Y cuando haces eso, pues vas aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Y creo que el dejarlo únicamente a esos procesos formales de evaluación que ocurren cada 6 meses, que son buenísimos, la verdad, los que tenemos, pero eso es desperdiciar muchas oportunidades de aprendizaje, que por ejemplo lo llevo yo y mi equipo a
a otro nivel al tener one-on-one semanales con tus reportes directos y periódicos con menor frecuencia, evidentemente, pero también con gente de diversos equipos o sesiones de Q&A. Y realmente a mí me enorgullece mucho cuando alguien se me acerca para decirme que hay alguna oportunidad, ya sea específica o algo que yo estoy haciendo o algo que está haciendo la empresa. Yo verdaderamente lo tomo con mucha gratitud y actúo al respecto. Y esa es la forma de fomentarlo, ¿no? Me gusta porque yo comparto mucho la parte del escuchar. No solamente haces que la persona tenga confianza de poder de verdad decirte algo que tal vez no te diste cuenta de una perspectiva totalmente diferente, claro, pero también la parte de la humildad de saber recibir esa información, por más que sea tal vez algo, bueno, que vaya tal vez en contra de lo que dijiste en este caso en una reunión, pero que vos tengas la humildad de aceptarlo, de escuchar y decir, ok, de verdad cometí un error, me disculpo, no te lo tuve que haber dicho así, no va a volver a pasar. Entonces eso fomenta el que, ok, el líder obviamente también es alguien que me escucha, es alguien que de verdad va a tomar en cuenta lo que yo le estoy diciendo, porque al final, o sea, estas personas que están trabajando bajo mi tutela, digamos, pasan el 80% de su vida dentro, o sea, si lo ves así a largo plazo, o sea, es alguien que va a pasar y que va igual sudar como vos, entonces claro, creo que es un excelente punto. Sí, y te diría que, por supuesto que sí, la humildad, pero también es la necesidad de hacerlo. O sea, porque como yo le repito siempre a mi equipo, o sea, lo que nos ha traído hasta aquí no es necesariamente lo que nos va a llevar hacia lo que queremos lograr. Okay. Y eso me incluye a mí, mi mandato y cada uno de nosotros y lo que somos y lo que hacemos. Y cuando ves hacia atrás y te das cuenta que hoy día eres un líder muy distinto en muchos aspectos por la misma retroalimentación que te ha dado tu equipo, por lo que ellos te han dado a través de ese feedback para ayudarte a ver cosas que vos no necesariamente estabas tan consciente que tenías que mejorar, pero lo estás haciendo, realmente te das cuenta de que ese proceso evolutivo es para tu propio beneficio. Exacto. ¿No? Entonces, y si no lo haces, y si no te reinventas, y si no estás realmente levantando la barra, porque el nivel de exigencia así lo tiene, a nivel de competencia, de innovación tecnológica, de disrupción, de exigencias, de la propuesta de valor que requieren los consumidores y tu equipo, y los terceros, o sea, lo tienes que hacer, si no lo haces realmente vas a fracasar. Entonces es mejor, no solo es una humildad y un fomentar una cultura muy buena que se hace, sino también es una verdadera necesidad y un componente estratégico muy importante para continuar reinventándote como negocio y como persona, ¿no? Sí, y tenés toda la razón que no es una parte, o sea, obviamente incluye la parte de la humildad, pero la necesidad, creo que entiendo ahorita el punto que me estás diciendo de que es una necesidad, o sea, al final el decir, sí, yo escucho a mis colaboradores porque yo soy humilde o yo quiero que se sientan escuchados, es muy a cortoplacista. Es como que, ok, desahóguense, yo los escucho y bueno, buenísimo. Claro. Pero si lo ves como una necesidad y ya le pones como prioridad de, ok, mucha necesito que de verdad me digan qué piensan, qué han visto, qué otras oportunidades existen. El tema de Google, que estoy seguro que sabes, de que ellos tienen cierto tiempo para encontrar nuevos proyectos y empezar a trabajarlos. O sea, eso también es muy relacionado con esto, que les da la oportunidad de que ellos crezcan, emprendan, digamos, en el caso de dentro de la empresa. Entonces, y eso es lo que pues ha llevado a Uber y ha llevado a Google, ha llevado a estas empresas a pues, ser de las más grandes en el mundo. Claro. Entonces, creo que es algo que es de necesidad. Una pregunta, quiero regresar un poquito a tu mamá. Sí. Ella me comentaste que te fomentaba mucho a que de verdad creyeras que, o sea, que de verdad te creyeras que podías. Sí. ¿Cómo ves eso ahorita vos, siendo ya el CEO de una empresa multinacional enorme, que te funcionó desde pequeño? O sea, ¿cómo viste que sin dado caso no hubiera recibido ese feedback o esa información que hubiera pasado? Pues mira, creo que sin duda he tenido ejemplos en mi niñez que me recuerdan a las palabras de mi madre y que me hacen ver cosas que yo logré que pensé que en su momento no iba a ser capaz de lograr. Y creo que eso me ha fomentado pues, no solo cierta confianza en mí mismo, sino cierta fe en saber de que si yo me empeño en hacer algo, pues podré aprender y llegar a lograr en el futuro. Y hablando de cómo vas reforzando de este tipo de cosas también, porque sé que te gusta hablar de libros y seguro ya te leíste Outliers de Malcolm Gladwell. No lo leíste, buenísimo, pero él dice algo que con lo cual mi madre estaría muy de acuerdo, que dice que hay una regla de 10,000 hour rule, se llama, que dice, o sea, si vos haces algo por 10,000 horas te vas a volver un experto en esa actividad. Y entonces el saber de que si te lo propones, sos capaz de lograrlo, y como me recordaba mi madre, si usted se propone algo,
usted es capaz de lograr lo que usted se proponga, pues el empeñarle, meterle la disciplina, esa práctica deliberada, consciente, de tratar de mejorar y entrenar en esas, o practicar en lo que sea, en esas 10,000 horas, pues vas a llegar a ser alguien que puede llegar a tener relevancia. Y creo que tuve ejemplos en mi vida joven que me ayudaron a reforzar eso. Por darte un ejemplo, yo nunca fui muy bueno para los deportes a mi niñez muy joven, la verdad, ¿no? Y en algún momento, pues, mi papá me llevó al estadio y me encontré una fascinación por el fútbol a una edad muy tarde, o sea, a los 12 años por ahí. Y yo siempre había sido el hazmerreír en el fútbol de mi grado, por mucho. O sea, yo trataba de patear el balón y me caía, pero... Y encontré con esa pasión y empecé a entrenar. Me metí en esas escuelas y tenía un jardincito en mi casa y me ponía ahí en las tardes a tirar el balón al aire y puse a mi papá que me hiciera una portería con las medidas de futeca y a pegarle al balón. Hice una barrera de madera y empecé a aprender más y más. Y bueno, de los 13 a los 17, 18 estuve en la selección sub-17, sub-19 de fútbol sala. Y son ese tipo de cosas que hubiera sido muy fácil tirar la toalla. Y como esos tengo algunos otros ejemplos que lo que era así era recordarme de las palabras de mi madre, el saber de que si yo me empeñaba en hacer algo, pues tal vez no iba a pasar de manera inmediata, sino que lo iba a poder ver los resultados con el tiempo. Y si yo me disciplinaba en ver qué estoy haciendo, qué podría hacer mejor, cómo puedo realmente mejorar a través del esfuerzo, lograrlo y ofrecérselo a Dios. En mi caso, como lo veo a través de la fe y mi filosofía religiosa, y que muchas otras personas lo encontrarán sentido de alguna otra forma o filosofía o razón o lo que sea, pero lo importante es ser firme a esa convicción y entender de que no hay ruta fácil, de que, y las palabras de mi padre, y la educación es la mejor inversión, y esa educación en este ejemplo era estar en una escuela y ser disciplinado, ir a la escuela y no faltar y entrenar, y muchas veces entrenar por tu cuenta, y no dejar que el ruido te distorsione, como podría ser el hecho que nunca jugaras o que nunca pensaran que tú eras o ibas a ser bueno y demás, y saber que tienes una pasión, una meta específica para llegar hacia adelante. Entonces, creo que en ese sentido he tenido la bendición de tener unos padres que me han inculcado eso, y a través de algunos ejemplos puntuales he podido ver los resultados de lo mismo, y espero tener la dicha de podérselos inculcar a mis hijos algún día. Mira, yo creo que excelente ejemplo. Yo comparto mucho eso, la parte de los papás. Te das cuenta de la capacidad que tienen de verdad volverte una persona que puedas cambiar el mundo de cierta manera, o de verdad que no. O sea, sí. Es de o sí o no. Es así. Porque no es como que, bueno, ahí ves qué haces, sino que realmente vale la pena hacerle ver a la gente que va a ser papá o lo que sea, de la importancia de eso. O sea, de que vos puedes crear a una persona como un Federico Ranero, o una persona que tal vez no... que él no se crea que puede lograr las cosas, por ende tal vez no llega a tener pues ese impacto que todos queremos que las personas tengan. Sí. Entonces, que me lleva a mi otra pregunta. ¿Tenés alguna característica que te recordás que tenías cuando eras niño o joven, digamos, que te sirvió durante cabal esos tres casos en específico donde te diste cuenta que puedes superar? ¿Te recordás cuáles? O sea, te podría decir que soy una persona muy, muy intensa. O sea, encuentro algo que me llama la atención, que veo que tengo la oportunidad de aprender o de mejorar en hacerlo, y que eso me puede llevar a algo. Me voy a clavar, y me voy a clavar en serio, y de una forma muy disciplinada y verdaderamente muy, muy intensa en eso, ¿no? O sea, creo que... y eso, pues, o sea, en ámbitos académicos, en algunos otros como el fútbol en este caso, también tocaba piano, y pues tuve ahí también una evolución bastante interesante, pero creo que eso es lo que me hace distinto. O sea, tengo la capacidad de enfocarme y de meterme en algo de lleno, y de no dejar distraerme por algún otro ruido externo o feedback, o como te decía, en este caso el bullying de mis compañeros, que me hacían ver que no podía patear, y yo también me daba cuenta, pero sabía que confiaba en mi capacidad, que proponiéndomelo y enfocándome, entrenándome, iba a lograr mejorar en ese sentido, ¿no? Y creo que eso también me recuerda el dicho que dice que la vida es 10% lo que te pasa y 90% como tú reaccionas a lo que te pasa, ¿no? Y eso es realmente es lo que vivimos hoy día, ¿no? Y creo que el estar... y eso me hace pensar en muchas otras situaciones. El otro día hablaba con un amigo que acaban de darle un reto enorme de gerencia general en un negocio espectacular, y me decía, vos, estoy nervioso, ¿no? Y le decía, eso es bueno. O sea, si no estuvieras nervioso, no sería bueno para vos. O sea, realmente el que estés nervioso, el que estés en una posición de vulnerabilidad significa
crecimiento significa que estás saliendo de tu zona de confort, poniéndote en una situación donde sabes que tenés que crecer, adaptarte y desarrollar y reflexionar y no dudo que lo vas a lograr. Entonces realmente esas situaciones las vivimos todos los días. O sea, yo no me considero un líder ideal, ni un gerente ideal, ni mucho menos. Soy muy consciente de las cosas que tengo que mejorar y eso es lo que a través de mi intensidad y de mi obsesión en muchas cosas, la verdad es que muchas veces la palabra que mejor define mi forma de tomarme las cosas es me obsesiono en mejorar lo que sé que tengo que mejorar. Si me preguntas cuáles son mis fortalezas y mis debilidades que me salieron en mi última evaluación de desempeño, te podría decir mis debilidades al centavo, pero mis fortalezas tal vez titubeo una cosa porque le pongo mucho más atención a lo que tengo que mejorar y sé que he visto con ejemplos como enfocándome en ellas, con esa intensidad, con esa obsesión, puedo llegar a mejorarlo. Entonces muchas veces el nerviosismo no es más que eso, es el saber de que tienes que continuar creciendo y eso es lo que espero seguir haciendo, como te decía, ojalá los siguientes 40, 50 años, nunca. También es bueno ser consciente de su evolución y saber dónde uno está y demás, pero tampoco es bueno tomarse a sí mismo demasiado en serio. Para mí, realmente, el estar aquí y que me invites a hablar en este foro y demás y que me digas, pues, qué se siente estar donde estás, por lo que te dijo tu madre. Además, la verdad, no se me sube la cabeza. Realmente hasta a veces me da conflicto decir, o sea, ¿qué tengo yo que decir? ¿Qué voy yo a enseñar a los demás? Porque yo siento que en muchos sentidos yo no he hecho nada, porque veo hacia adelante y sé lo mucho que quiero llegar a ser. Pero también a veces hay que tomarse a sí mismo, pues, no demasiado en serio, en el sentido de no dejar que las cosas te suban a la cabeza o pensar que uno es demasiado bueno para algo, porque en el momento que crees que lo eres, el mundo se va a encargar de demostrarte que no lo eres, ¿no? Entonces realmente hay que estarse lo suficientemente inquieto y ansioso por aprender y escuchar y evolucionar como para no acomodarse, porque en el momento que lo hagas seguro que te vas a caer y muy duro. Sí, y también agregándole tal vez eso es también darse cuenta en dónde estás y agradecer lo que tenés en ese momento. Correcto. O sea, obviamente, yo estoy seguro que vos sabes de que donde estás es parte del proceso a donde querés llegar a estar. O sea, en mi caso es igual, en el caso de muchas personas que tal vez a veces quieren estar tanto en yo quiero llegar a ser el CEO de X, pero estoy trabajando yo ahorita en esto, estoy trabajando en mí, estoy invirtiendo en mí, estoy educándome. Entonces, ser consciente de que esa parte del proceso es la más bonita. O sea, yo hablaba con Andrea Cardona, que es la primera mujer latinoamericana que subió el Everest. Ajá. Y ella me decía, mira, de los 8 años que me pasé entrenando para poder ir al Everest, estuve 3 minutos en la cima. Imagínate. Correcto. O sea, haces la proporción de los tiempos y es impresionante. Y me dice, mira, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado enfocado en solo querer estar en la cima? Sí. Me hubiera perdido 8 años de mi vida por estar pensando en eso. Entonces ella me hizo reflexionar y dije, güey, es tan cierto. Y uno tiene que entender de que va muy amarrado a la parte tuya, que no hay que tomarse todo tan en serio de que necesito llegar ahí, que si no... Exactamente. Entonces aprovechar esto. Sí, eso me hace recordar una reflexión que compartí con mi equipo el otro día, en donde yo les decía que cuando estuve en mi MBA tuve la suerte de estar en una clase, me recuerdo perfecto, se llamaba Managing in Organizations, y hablaba de 2 tipos de motivaciones psicológicas para el ser humano, ¿no? La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Y eso habla perfectamente del ejemplo que das, porque la motivación extrínseca es aquella que viene en la forma de una recompensa después de realizar una actividad. En el caso de subir el Everest, por eso el estar en la cima, la foto, el reconocimiento, lo que sea. Y la motivación intrínseca es aquella que viene durante la realización de la actividad en sí. O sea, ya el realizar la actividad en sí te da cierta motivación. Entonces, si piensas eso en el ambiente laboral, pues una motivación extrínseca es un puesto, es un bono, es una promoción, es algo fugaz, que es como que... exacto, y eso es esporádico, es temporal y no es lo que realmente, desde el punto de vista de psicología humana, te fomenta el sacar lo mejor de vos. Y la motivación intrínseca, en el otro sentido, se enfoca en asegurarte que estés haciendo algo que verdaderamente te apasiona, que verdaderamente te mueve, que verdaderamente te hace entender en cómo está contribuyendo un papel para ayudar a tu crecimiento. Pero no crecimiento, tema de yo quiero llegar a ser el CEO de esto o el otro, o fundar una empresa de esto o el otro. Eso vendrá como resultado de que tú te enfoques en lo que verdaderamente te va a hacer ese crecimiento intrínseco, personal, en términos de capacidades, de habilidades, de todo lo que te vaya a hacer a ti una persona mejor posicionada para lo que sea que vayan a ser las oportunidades que vas a tener en el futuro, porque hay un punto en tu vida donde vas a llegar y realmente no vas a tener un plan concreto hacia el futuro, y eso está bien, porque tu plan en sí puede ser seguir fomentando y mejorando esa versión de ti misma que te va a llegar a hacer cosas de mucho impacto y que están alineados con los principios y valores que tú tengas, ¿no? Sí, me gusta eso que estás diciendo, porque es cierto, o sea, al final el disfrutarse el proceso
y estando consciente que estás dentro del proceso, aprendiendo, mejorando, obviamente, mientras más te disfrutes el camino, más te disfrutes ese presente, vas a estar, o sea, como que absorbiendo más información, vas a crecer más. Claro. A que si estás solo pasando porque necesito llegar allá y Sí. no aprendiste nada de lo que pasó, te pusiste como la grandeala cuando no te dejaron plantado, cuando te dijeron que no. Entonces como que esos nos, esos cuando te dejan plantado, esos cuando no logras algo, hay que disfrutárselos, aprender de esos y entender Claro. de que es parte del proceso que te va a llegar. O sea, no puedes llegar a ese puesto o a esa persona que quieres llegar a ser si no pasas por ese proceso. Entonces, lo mejor es Exactamente. gozárselo. Sí, y muchas veces el llegar a ser esa persona definida en términos extrínsecos de tal posición, tal puesto, tal nivel salarial, eso no es un objetivo en sí, no va a ser algo que te va a impulsar a la acción. Pero si tú dices, yo quiero llegar a ser una persona con estas características, con estas fortalezas, Exacto. con este tipo de habilidades de X o Y, eso va a ser algo que realmente te va a llevar muy lejos. Y no solo te impulsa a ver las cosas de una manera, sino muchas veces te impulsa a tomar decisiones dependiendo de cuál sea la cosa que te mueva. Yo verdaderamente esa clase la recuerdo muy bien porque me tocó de una forma muy profunda, a este punto de vista que he tomado muchas decisiones con base a esos principios. Y te puedo dar ejemplos muy concretos. O sea, yo al salir del MBA inicio en... yo tenía un plan muy, muy claro hasta algún punto de mi vida y todavía seguía vigente ese plan, y para mí era hacer un MBA y continuar en lo que para mí era una maestría extendida a través de consultoría, porque me iba a permitir pues ver diversos ambientes de negocios y situaciones replicables que me permitiría tener un mejor entendimiento de diversas industrias y funciones y demás. Y así lo hice. Pero estando en consultoría, cuando me encontré que realmente mi curva de aprendizaje ya había llegado a un punto donde pues no necesariamente estaba aprendiendo tanto como al inicio, y donde sin duda también quería hacer algo que me apasionara más y ya entendía específicamente qué era, en qué industria y de qué tipo. Encontré algo que me interesaba para moverme, pero tomé la decisión de hacerlo un 30 de noviembre, y te digo la fecha porque es relevante por dos razones. Uno, era el día que anunciaba mi promoción. Ok. Y dos, era un mes antes de cumplir el año, con lo cual me quedé sin el bono anual, porque tenías que cumplir el bono anual. Ahora, perfectamente, si yo me hubiera enfocado en los factores extrínsecos, pues yo le digo a la oportunidad que me pareció en el sentido que estaba totalmente alineada y congruente con mis principios y con lo que yo estaba buscando, que tiendo a poner en papel y demás, y que pasaba todo el checklist muy bien. Perfectamente les puedo haber dicho, no, pues aguantame, que sí, que no, que un mesecito, que en enero, que en febrero, y me voy con promoción y me voy con bono. Pero realmente lo hubiera hecho solo por eso, porque ese mes adicional, esas 6 semanas de más, no me hubiera dado nada más que un título y que un bono que no minimizo. O sea, la verdad hubiera sido como el 100% de mis ahorros en ese momento, pero no me hubiera respetado a mí mismo si hubiera tomado la decisión solo por eso, porque realmente la forma que yo lo veía es, esto es este siguiente paso en la industria de e-commerce, en implementación, que era lo que más me había gustado, que no tenía chance de hacerlo en consultoría, pero sí en esta oportunidad que había encontrado. No sabía yo si iba a estar en un futuro, y realmente es lo que yo estaba tratando de optimizar, era esa motivación intrínseca que encontré en este lugar, y tomar una decisión por estos factores extrínsecos, como este bono, esta promoción, no iba a ser congruente con mis principios y mis valores, y lo hice. O sea, obviamente varios cuates y demás me tildaron de loco, pero creo que también el poner tu vida y tu carrera en perspectiva te ayuda a hacer dos cosas. Uno, darte cuenta que pues este tipo de cosas extrínsecas juegan un rol totalmente mínimo, si no es por decir nulo, en tu éxito como persona. Sobre todo cuando piensas que tu carrera esperas que dure pues varias y varias décadas, ¿no? Y también te das cuenta que todas las decisiones que tengas deben de regirse hacia estos principios, que ojalá las tengas muy bien definidos, porque todo el tiempo te vas a topar con este tipo de situaciones. Y si no eres fiel y congruente con tus principios, pues realmente te vas a empezar a cuestionar las decisiones que tomas y por qué tomas las cosas, y vas a empezar a dudar tu forma de pensar. Y creo que es muy importante tener eso claro y actuar de esa forma. ¿Y esos principios cómo los obtuviste? O sea, ¿a base de qué? ¿Fue un día que te sentaste y dijiste, ok, yo me veo así, yo me veo como esta persona, qué es lo que tengo que hacer para llegar a ser esa persona? ¿Cómo fue? Sí, hay diversas formas, y la verdad es que no hay una receta perfecta, y no puedo decirle o recomendarle a la gente que haga una o la otra, sino que encuentre cuál es lo que más le funcione. A mí, en mi caso, me ha funcionado mucho. Recientemente lo que estoy haciendo es calendarizar literalmente un espacio de reflexión en donde pongas algunos pensamientos, cosas que te vienen en la cabeza, que de repente resultan en varias ideas o en varias realizaciones de ti mismo,
en alguna reflexión que compartes con el equipo o con tu familia o demás, pero y inicié, el año pasado inicié con una técnica puntual que era al inicio de cada semana, pues voy a poner que son las 3 cosas más importantes para mí esta semana que quiero lograr, y al final entonces me ponía cierto tiempo en mi calendario para hacerlo al inicio de la semana y cierto tiempo al final de la semana para evaluar cómo me fue. Y eso no era para fomentar este tipo de reflexión o de nacimiento de principios, pero me di cuenta que era una herramienta bastante interesante para hacerlo. ¿Por qué? Porque no es llegar al final de la semana y solo decir si lo hice o no lo hice, sino es llegar a realmente hacerte las preguntas profundas de, ok, ¿cómo lo hice? Y ¿cómo quiero, si me vuelvo a encontrar, hacer con este tipo de cosas, hacerlo más adelante? ¿Y cómo lo hubiera hecho el Fede de hace un año o de hace 2 años? Y te vas dando cuenta de tu proceso de crecimiento, y a través de eso vas desarrollando muchísimas reflexiones que luego vas poniendo en papel y vas juntando hacia ciertos principios, ¿no? O sea... Qué interesante, porque, o sea, entiendo, bueno, no entiendo pues porque nunca he sido el CEO de una empresa, pero entiendo que, por lo que he leído, es de que tu tiempo es limitado, tu tiempo es oro, y el valorar esos espacios de reflexión, al final le tienes que sacar el jugo y tienes que entender, o sea, para la gente que está escuchando, tal vez entender la importancia de estos espacios para que una persona que tiene 1000 cosas que ver, le tiene que dedicar el tiempo semanalmente para poder, o sea, tener ese espacio y poder pensar y poder reflexionar. Entonces, literalmente me estás confirmando y validando que sí es necesario cuando, o sea, mientras que manejas X cantidad de personas, X cantidad de proyectos, o sea, creo que es algo bien interesante y lo estás haciendo. Sin duda, y mira, y como te decía, este libro de Ray Dalio te lo súper recomiendo, y ves un nombre, se llama Principios, y lo que dice es precisamente eso. O sea, tienes que darte, no importa cuáles sean los principios, lo importante es que los tengas claros, que los refuerces y que continuamente los vayas teniendo claros y mejor si los pones en papel. Entonces, eso sin duda es algo que, regresando a lo que decía Ben Horowitz, o sea, el manejo de tu propia psicología es algo que te ayuda a mantenerte en check en muchos sentidos, porque en un mundo que va a 1000 por hora, que pasan tantas cosas, que pasan tantos retos, tantas cosas buenas y malas que te van llenando la cabeza de cosas, es muy fácil perder la oportunidad de aprender a través de la reflexión de las experiencias. Como te decía, uno no va a aprender por vivir las experiencias como tal. Uno va a aprender al reflexionar sobre esas mismas experiencias y ser consciente de qué es lo que está pasando y por qué y cómo debería ser distinto y qué es lo que tú vas a hacer para lograrlo. Y eso es lo que va dando nacimiento a los principios y las cosas que rigen tu vida, que en un futuro vas a tener que tomar ese tipo de decisiones. Y lo puedes llevar a un nivel muy táctico. Táctico me refiero a un proyecto en específico que hiciste, que un piloto, que una campaña, lo que sea, o tal. Es muy fácil decir, pues buenísimo, grandes resultados, hicimos X o Y. No, momento, hagamos un análisis, un playbook bastante detallado. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué quisiéramos hacer distinto en el futuro? ¿Qué fueron las cosas que quisiéramos cambiar? Si lo tuviéramos que volver a hacer. Y compartirlo es a nivel táctico, específico y operacional es bastante clave para asegurarte que no cometas ese error, sino que en el futuro que lo vas a hacer lo hagas aún mejor, ¿no? Exacto. Continuar levantando la barra en términos de desempeño. O sea, lo ves tanto en un ambiente operativo profesional como intrínseco personal, ¿no? Interesante, wow. O sea, el ver las cosas así y al final el evaluar los resultados es como reflexionar de las experiencias con todo tu equipo. Sí, siempre y cuando tengas un sesgo importante en enfocarte a qué es lo que podría ser mejor la próxima vez, porque es muy fácil decir, no, pues mira que los resultados que tuvimos, que el impacto que brutal que teníamos, el objetivo de A, y hicimos A más Y, y bueno, está bien, pero entonces ¿era el objetivo el adecuado? ¿O realmente pudiste haber dado más? ¿O cómo vas a hacer que ese A más Y sea A más Y más Z el siguiente año? ¿O qué si tuvieras que cambiaría? No solo desde un punto de vista de lo que fue el proyecto, lo que llamamos nosotros en Uber el what, los objetivos específicos, el qué lograste, qué obtuviste, sino el cómo, ¿no? Cómo fue el trabajo en equipo, la colaboración, cómo fluyó la información, cuántas horas le dedicaste, cuántas reuniones tuviste que hacer. O sea, siempre hay oportunidad para sacarle máxima eficiencia, no solo al qué, sino al cómo, y el enfocarte en qué puede estar mejor, y no solo en el qué, sino también en el cómo. Creo que es una herramienta de reflexión bastante potente, ¿no? Mira, y digamos, en Uber, ¿qué tipo de gente es la que vos buscas para contratar? Digamos, ¿qué cualidades crees que es la persona perfecta o la persona que bueno, no la persona perfecta, pero qué cualidades son indispensables que creas que para cualquier persona? Pues mira, creo que justo pensando en el momento que me unía a Uber,
y regresando a los principios yo, y ahora te puedo mostrar porque esto lo tengo en foto, puse en papel en un momento donde estaba en esta empresa de e-commerce después de consultoría. Linio, sí. Estaba, pues, tuve un momento muy bueno. Realmente aprendí y crecí muchísimo, pero la verdad habían ciertas cosas, sobre todo por el tipo de cultura y de liderazgo que no eran la mejor compatibilidad conmigo, digamos, de esa forma. Entonces yo estaba buscando algún siguiente paso, algún siguiente emprendimiento. Y en ese momento mi ahora esposa estaba en España estudiando una maestría y en el avión, cuando iba a verla, pues me senté con una hoja de papel en blanco y dije, o sea, ¿qué quiero en este siguiente paso que voy a dar en mi vida? Porque no sabía cuál era del todo. Y anoté ciertos principios y te lo menciono porque el primero de ellos, o tu pregunta de la gente, era trabajar con gente smart and amazing people, gente verdaderamente inteligente, verdaderamente increíble a nivel no solo profesional y personal. Y después inició un proceso de reclutamiento de Uber que realmente parecía más un trabajo de consultoría, porque son muchísimas horas y proyectos de presentaciones y demás, que me di cuenta que realmente ponen un esfuerzo extra en encontrar a gente que verdaderamente esté dispuesta a, pues no solo tener ciertas cualidades, sino cierta forma de trabajar. Y creo que eso es hoy día, a tu pregunta de qué es lo que buscas en una persona, pues más que las cualidades específicas como tal, porque hay gente de todos niveles, de gente que acaba de iniciar su trabajo. De hecho, nos acaban de nombrar, el Instituto Great Place to Work nos nombró la mejor empresa para trabajar para millennials en México y número 11 en general a nivel país. Pero eso te habla de que, o sea, si somos un muy buen lugar para trabajar para millennials, hay mucha gente que no tiene mucha experiencia y que también no tiene necesariamente las habilidades requeridas al 100% para cumplir con un reto, pero tiene cierta actitud, cierta forma de trabajar, cierta filosofía, y creo que en eso es lo que me enfoco muchísimo, en lo que hoy día considero que es una de nuestras principales ventajas competitivas, que es ese amor a la camiseta, es esas ganas de proponer, de impulsar y de traer a la mesa ideas y propuestas y proyectos y pilotos y cosas que mejorar sin que uno tenga que estárselas pidiendo o haciendo ver o guiando o impulsando, sino al revés, ¿no? O sea, creo que la gran mayoría de los, entre comillas, logros que yo he tenido en Uber no son mis logros para nada, al contrario, son los logros de mi equipo y vienen de esa actitud, de ese impulso, de esa pasión con la cual hacen las cosas y esas ganas de reinventar las cosas que estamos haciendo para mejorar las cosas que podrían estar mejor y para tal vez capturar oportunidades que a veces ni sabíamos que existen, pero que la gente con su misma gana, con su misma hambre, con su misma atención al detalle y congruencia con nuestros valores, como por ejemplo mi favorito, que es el We are Customer Obsessed. Estamos obsesionados con la experiencia del usuario, el consumidor, y es tan sencillo como sentarte a hablar con un conductor, un grupo de conductores, o hacer cierto tipo de encuestas o de focus groups y demás para entender cuáles son esas áreas que tenemos que mejorar en esa propuesta de valor que brindamos hacia allá afuera, ¿no? Y ahí hemos hecho muchas cosas, como por ejemplo algo que nace en Uber México es lo que hoy día se conoce internamente como Uber Soporte, que eso es cada uno de los empleados cuando toma un viaje en Uber, porque yo no tengo auto y me muevo en Uber todos los días, por lo menos 2 veces, y pues ese espacio, que aunque muchas veces lo utilizas para estar en llamadas o contestar correos y demás, pues ¿por qué no tomar ese espacio y dedicártelo al conductor? Y llenar un formulario bien específico de cómo ha sido su experiencia, de cómo le está funcionando X o Y funcionalidad, o qué estamos haciendo bien en general, o qué oportunidades tiene él, o qué podríamos estar haciendo mejor. Y ahí salen muchas de las mejores ideas. Y eso viene no solo de una iniciativa, de decir personal y de ese hambre de decir, o sea, voy a transformar este espacio en una oportunidad de escuchar, sino de esa congruencia con los valores, en este caso en específico, esa obsesión con la experiencia del consumidor, en nuestro caso el conductor, ¿no? Qué interesante. Mira, me lleva a la otra pregunta, que es ¿cómo o sea, digamos que tenés muchos principios y valores que vienen de la familia, pero pasa este caso de los taxistas, donde literalmente la tecnología se está comiendo el trabajo de algo que lleva X cantidad de años? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo absorbiste? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, de todos los días, la verdad. Desde sentarte a hablar con gente externa, desde reguladores, gente que está en la prensa, incluso mismos grupos sindicales que se oponen y que tienen que tener una postura sobre nuestra operación en X o Y ciudad. Y la verdad es que
estoy firmemente convencido que estamos haciendo lo correcto, que es otro de nuestros valores, que es hacer lo correcto en el sentido que la tecnología brinda una mejora y un valor en la calidad de vida de todas las personas. Y lo que siempre le digo a estos grupos, a estas personas, a estos foros, a estos medios es, hemos visto reacciones salvajemente distintas de grupos de oposición, como podría ser, entre comillas, oposición, los taxistas. Unos que dicen, pues, fuera Uber, la ilegalidad es X o Y, que se tiene que ir, y que reaccionan con violencia, con oposición y con muchas cosas que pues, tristemente causan pues, caos social. Pero también hemos visto reacciones verdaderamente positivas y casos reales, ya operando en 44 ciudades en México, donde dicen los taxistas, bienvenida a la competencia, arriba de la innovación, nosotros vamos a lanzar nuestra aplicación, que sea el usuario el que escoja en qué medio se va a transportar, porque nosotros también vamos a tener una aplicación. Si tenemos un precio muy caro, pues lo bajamos. Si tenemos una calidad muy baja, pues la subimos. Y ese es el verdadero beneficio de la tecnología. Esa es la idea. Y regresando a la vida, es 10% lo que te pasa y 90% como tú reacciones. Exacto. Creemos que esto es algo que firmemente es hacer lo correcto. Y que puede ser lo correcto para la sociedad y que, pues, para entrar un poco más de detalle a tu pregunta en específica, para no dejarla en el aire, o sea, verdaderamente creo que Uber es un modelo que ha demostrado que puede convivir con otros medios de transporte, incluso puede fomentarlos y el fomentar que los trayectos sean multimodal y que sean con otros, que se complementen con algunas otras vías, como en México, que 1 de cada 3 viajes es únicamente de una vía, porque se complementa con algún otro tipo, ya sea un transporte público o algún otro tipo de transporte verde, como los que están surgiendo, desde bicicletas, scooters y demás, pero también el saber que podemos incluso en algunos ámbitos trabajar en conjunto, ¿no? O sea, la visión de nuestro CEO Dara es que lo dice brillantemente, dice que los libros son para Amazon, lo que los autos son para Uber. Y esto es decir, esto es solo el primer paso de un verdadero marketplace de movilidad donde muchísimas de esas cosas no necesariamente tenemos que ofertarlas nosotros. O sea, Uber empieza siendo una empresa inspirada por la necesidad, por la magia de presionar un botón y que llegue un auto, pero realmente puede llegar a hacer muchas otras cosas que estamos, algunas de ellas en fase whiteboard, fase idea, fase concepto, algunas otras en idea piloto y prueba en la calle, algunas otras en idea de expansión, como podría ser, por ejemplo, integraciones con el transporte público. ¿Cómo puedes tú, pues, a través de la aplicación de Uber, complementar una última o primera milla con un trayecto de transporte público alto? Porque hemos visto como las personas, en la medida que tienen mejores opciones de esos trayectos, pueden ser más propensos a utilizar el transporte público. Hay muchísimos casos de estudio de ese tipo, como puede ser en Londres, que en el momento que se lanza la operación nocturna del metro, se ve, ya estaba operando Uber antes y después, y se ve una disminución del volumen de viajes de Uber dentro del área core del metro, y se ve un aumento del volumen de viajes de Uber en las externalidades. Es decir, la gente estaba utilizando el Night 2 para salir de la fiesta hacia su casa, pero pues el transporte público es insuficiente para todo, no lleva a la puerta de nuestras casas, y estaba utilizando ese trayecto final para llegar a sus casas, fomentando algunos otros tipos de movilidades. Entonces, es un pequeño ejemplo de ver cómo el fomentar que las personas se muevan más, y incluso en casos donde hemos tenido más resistencia, ha sido lugares donde hay, pues, sindicatos y poderes muy fuertes, particularmente en destinos turísticos como en Cancún, donde incluso nos tuvimos que salir, pero pronto estaremos de vuelta, primero Dios. Pero y realmente el beneficio que tiene eso para el turismo, para la calidad de estadía que tenga una persona y su posibilidad de enamorarse y su probabilidad de regresar a ese lugar porque se movió a X y Z lugar y lo hizo de una forma eficiente y segura y siguiendo su trayecto porque no sabía dónde estaba el lugar, no sabía cómo irse, no sabía si era la ruta adecuada, si era el precio adecuado, y confía en nuestra tecnología porque lo vemos que es una de las primeras cosas que hace esa persona que en el aeropuerto de origen se va en Uber al aeropuerto y lo que primero que hace al llegar al destino es abrir Uber y buscar y no encontrarnos. Realmente el beneficio que tiene para la economía como tal, para la sociedad en general, es bastante interesante. Y eso es lo que la invitación que yo hago a la gente, siempre sabiendo de que estamos haciendo lo correcto, que estamos dispuestos a colaborar y que hemos visto el beneficio que viene no solo de esa colaboración, sino de una actitud verdaderamente admirable de algunos grupos que han sabido abrazar esa innovación y que han sabido ver los beneficios de la competencia para el bien de ambos. Y para crecimiento, porque al final hay que entender de que así es el proceso de la vida. Sabemos el correo postal que ahorita y pasó el email, o sea, suceden un montón de estos temas que obviamente va a haber resistencia, pero resistencia que te quita tiempo para ver la oportunidad de lo que se está desarrollando para poder implementar algo similar. Digamos, en este caso en Guatemala, todavía hay roces con los taxistas. Los taxistas pues a veces toman pues decisiones incorrectas con la gente que maneja Uber. Entonces
el hacerles entender de que esto es una oportunidad para que ellos, no sé, se suman a la tecnología, que vean de que se puede hacer mejor las cosas, bajarle los precios, subirle la calidad, este tipo de cosas, creo que vale la pena pues reiterarlo. Otra cosa de las que quería tocar contigo, ya que ya vamos a terminar, ¿cómo es un día del CEO, digamos, de Uber? ¿Cómo funciona? O sea, desde tu casa, desde que te despertás, ¿a qué horas te despertás? ¿Cómo funciona tu rutina? Sí. Pues mira, con gusto te enseño mi calendario para que veas que lo primero que te voy a decir que es eso, exactamente. Okay. Aprendí a tener todo 100% calendarizado, desde cosas personales hasta cosas profesionales. Entonces mi día tiene eso, tiene un sinnúmero de reuniones, que en eso consiste la mayoría de mi día, de sentarme con equipos. En Uber tenemos un enfoque muy experimental y es de ver... proponer una idea, evaluarla, rebotarla con usuarios, con conductores, poner la prueba, ver los números, ver la data. La tecnología te permite medir cosas impresionantes y estar tomando decisiones sobre si escalamos, si mejoramos y cómo lo hacemos y demás. Entonces, trabajar mucho en conjunto con los equipos tiene ese primer componente importante. En el tema operativo, el segundo, te diría que es un componente equipo, o sea, a nivel persona, ¿no? O sea, ese one-on-one con la gente que está en mi equipo, o líderes de otras áreas, o gente que me busca y que tengo cierto espacio para que lo haga y sentarme a ver, enfocarme en el individuo, cómo estás, qué está funcionando bien, cómo te puedo ayudar a que hagas mejor tu trabajo y como siempre le digo a mi equipo, que me utilicen a mí como un recurso para ellos poder potencializar su trabajo y que no me vean pues como un jefe o mucho menos. Que te vean como un mentor también. Exactamente, enfocarse en toda esa parte del desarrollo personal y de tener un development plan y de tener espacio para coaching y development, ¿no? Y tercera parte sería pues bastante componente externo, o sea, muchas entrevistas con medios, sentarse con reguladores, con potenciales socios comerciales y demás. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta específica, ¿cómo se ve mi día? Realmente, mira, en México en general la gente empieza bastante tarde los días, entonces yo me despierto alrededor de las, por ahí, 7:30, 8, con mi esposa. Ambos nos vamos en Uber al trabajo. Ella, mi esposa Isabel, es CEO y fundadora del programa Valentina en Guatemala. Wow. Y ella, pues, le dieron la flexibilidad de poder seguir trabajando en el programa Valentina estando en México, por supuesto, viniendo con frecuencia aquí. Pero entonces ella agarró un espacio de un coworking en México, entonces nos vamos juntos en Uber. En las mañanas, saliendo alrededor de por ahí 8:45, llegamos a la oficina. Llego a la oficina a 9:15. La mayoría de mi día consiste en 80% en reuniones de ese tipo, como te decía, operativa, estratégica, 2 equipo, 3 externos, y tengo también espacio para mí mismo, que va desde mi espacio para sentarme a comer, lo cual también incluye por lo menos una vez a la semana sentarme a comer con mi esposa fuera de la oficina. Espacio para ir al gimnasio, que está en mi calendario también, y que voy al gimnasio junto con mi esposa. Incluso a veces nos ponemos algunas otras cosas después de ir al gimnasio en la noche, que somos más nocturnos que mañaneros. Entonces, a veces decimos, bueno, es que sentémonos a revisar esta cosa, ya sea alguna planificación de algún viaje o cualquier otra cosa que ella quiera rebotar conmigo, o al revés de nuestro trabajo o viceversa. Después de eso cenamos juntos un tiempo, pues, digamos, más callado, de compartir nuestros días y demás, y luego pues ya a bañarse, rezar, leer un poquito y a dormir por lo menos unas 7 horas por ahí, de las 12, 12:30. ¿Cómo haces para apagarte? O sea, ¿cómo para desconectarte totalmente de la oficina? ¿Cómo funciona eso? O sea, me sirve bastante ir al gimnasio, en el sentido, o sea, soy bastante religioso con eso, en el sentido que trato de respetarlo al máximo, y más por mi salud mental que por mi salud física, porque me ayuda mucho en ese sentido. Entonces, ese espacio de estar en el gimnasio, de estar viendo mi música favorita, muchas veces a todo volumen con mis audífonos, me ayuda enormemente a ver cosas distintas. O sea, muchas veces llego con el estrés, con el rush de la oficina, y me meto al gimnasio y pongo mejor música y se me empiezan a ocurrir cosas, empiezo incluso a anotarlas en el teléfono, o tengo que hablar de X o Y, y después se me va ocurriendo ahí, o no sé cómo hacer un planteamiento. En verdad me inspira mucho las ideas, eso me ayuda bastante. Después, por supuesto, que el casarme el año pasado ha tenido un impacto brutal en mi vida, en mi psicología, en mi balance, ¿no? En estar, o sea, tener a alguien que te entiende, que te quiere, que te apoya, que
que sabe cómo eres y sabe cómo estás, y muchas veces ella sabe antes que yo qué es lo que está pasando en mi cabeza y me ayuda a ver las cosas, me ayuda muchísimo a eso. Y el compartir actividades distintas, como puede ser, mira, no somos muy buenos para cocinar, pero algo hacemos, tratar de, aunque sea de picar y que se vea cosa, y ahí estamos platicando y desconectándonos y una buena música. Y después, o sea, siempre rezamos y nos hincamos a rezar juntos, y eso me ayuda mucho también a fomentar la gratitud y a pedir por las cosas importantes como la familia y demás. A Dios. Y antes de dormir trato, aunque sea de leer, aunque sea un poquito, y es más por tratarme de desconectar, y trato de leer cosas diversas, porque muchas veces leyendo incluso los libros que estamos hablando no me funcionaba bien, porque me hacía soñar con muchas cosas del trabajo que no me hacía descansar. Entonces trato de leer otras cosas, por ejemplo. ¿Como ficción o historia? No, eso no me gusta tanto, lastimosamente, pero por ejemplo, un libro que acabo de terminar ahorita, que ambos leímos, mi esposa y yo, se llama Los 5 lenguajes del amor. Es verdaderamente bueno, y lo recomiendo altamente, porque nos sirve no solamente para lo que queríamos nosotros, que era, pues, obviamente, iniciar con el pie derecho nuestro matrimonio, sino también a entender la forma de comunicar el afecto de las personas desde un ambiente hasta profesional, como lo veo yo. O sea, realmente es bastante interesante el entender cómo se comunica, o cómo comunica ese afecto a algunas personas, que no solo es afecto amoroso, sino también puede ser afecto de amistad o de relación profesional y demás, y saber cómo poder comunicarte en ese lenguaje de las personas es bastante interesante, ¿no? Y esas son cosas que me ayudan a, como decís vos, a desconectarme, a sacarme de mi chip, porque y mi esposa me ayuda ahí con algunas otras cosas para ponerme en check, como por ejemplo, ya no revises tu correo ahorita antes de dormir, ya deja tu celular, ya estas cosas, porque el mundo verdaderamente no para, y es importante encontrar esos espacios para desconectarte. Habiendo dicho eso, tengo muchísimo que mejorar, porque como te decía, siendo lo intenso que soy, siendo lo apasionado y lo obsesivo que soy con mejorar muchas cosas, me cuesta mucho, y sé que me cuesta, y sé que necesito redoblar mis esfuerzos en ese sentido. Entonces continuamente estoy viendo cómo puedo hacerlo más y de mejor manera. Por ejemplo, ahorita estando con la familia en la playa, literalmente lo que hacía era dejar mi celular por allá, sabiendo que estaba de vacaciones y no voy a estar sentado en la mesa compartiendo con la familia, viendo mi celular a ver si todo está bien, porque sé que son épocas de alta demanda y demás, y mejor aprovecho a chequear un par de veces al día a ver si no se ha roto algo, pero por lo menos cuando estoy, tratar de estar presente. Esas son cosas que mi esposa me ha ayudado muchísimo con su ejemplo y con sus recomendaciones y con su punto de vista, ¿no? Mira, lastimosamente ya te tenés que ir en un rato, pero te quería hacer la última pregunta. Claro. Que es, entiendo que sos una persona pues súper comprometida, intensa. ¿Hasta qué momento vas a decir, ok, esto, o sea, ya llegué aquí? ¿Tenés alguna visión clara de qué es lo que querés lograr, o todavía estás construyéndola? Digamos, tener un puesto como CEO puede ser que sea la visión de muchas personas, que sea eso. Entonces asumo que no es eso. O sea, puede ser de que querrás tener mucho más impacto en alguna otra área. ¿Cuál sería? Sí, pues mira, creo que mi vida siempre la he tenido bastante mapeada en términos de siguientes pasos hasta aquí. Honestamente, ahorita que se viene el futuro, creo que para mí es estar en un lugar donde voy a maximizar, 1, impacto, y 2, crecimiento personal y profesional. Ahorita Uber sobrepasa todas mis expectativas en ese sentido, y espero que siga siendo así. Es mi plan algún día, o sea, ¿qué quiero llegar a ser? Realmente no tengo ningún plan en concreto, y creo que está bien, porque siempre y cuando actúe con esos principios, como te decía, y me enfoque en esa motivación intrínseca que tengo hoy día y que voy a tratar de seguir fomentando, espero seguir decidiendo con eso, y veremos hacia dónde me lleva el destino. Porque incluso regresando a las reflexiones del inicio, ¿no? Siempre cuando uno actúe, creo que con rectitud de intención, y trabaje de manera ardua, honesta, o sea, pase lo que pase, va a ser lo mejor. Y creo que ahí estoy en ese punto donde quiero maximizar esas dos cosas, impacto, crecimiento, y vamos a ver hacia dónde me lleva el destino. Porque también, ¿cuándo voy a parar? Eso sí sé la respuesta, y sé que es nunca. O sea, bromeo con mi esposa y le digo, o sea, yo me retiro y no me vas a aguantar. O sea, entonces verdaderamente yo creo que mi carrera le faltan 40, ojalá 50 años, no sé. Entonces veremos hacia dónde me va llevando eso. Por supuesto, quisiera emprender, claro que sí. Ahorita lo hago de una u otra forma, más indirectamente, y apoyando a ciertos emprendedores o a ciertas personas a través de asesoría y demás. Algún día tal vez lo quisiera hacer de manera directa. Tengo el chip bastante clavado de llegar a Guatemala en el programa Valentina. Pues estoy apoyando con lo que puedo, por ejemplo, y tal vez eso me lleva a explorar algunas ideas en el futuro, pero no sé, ni me obsesiona. Y creo que mi capacidad de ser exitoso en emprender en algo de ese tipo va a depender de qué tanto yo aproveche la oportunidad que tengo hoy día, que es verdaderamente de maximizar mi crecimiento personal, mis habilidades,
y hoy día estoy en una posición donde, regresando al segundo punto de impacto, estoy teniendo un impacto bastante fuerte y creo que es apenas el inicio y creo que podemos en conjunto hacer muchísimo más y vamos a seguir enfocados en eso y veremos a dónde nos lleva el destino. Esperemos que a un lugar mejor. Perfecto, Federico. Mira, tenemos creo que 5 minutos. ¿Podemos entrarle a las preguntas que nos hicieron? Sí. Tenemos, si quieres, nos escribieron como 7 personas, bueno, 37 personas. Agarré 5 preguntas. Entonces, la primera es, ¿a qué emprendedor o personas miras y por qué? Buena pregunta. La hizo Susi. Pues mira, creo que honestamente estoy bastante sesgado por los libros que he leído, porque te ayuda a entender a la persona desde adentro de una forma que no necesariamente entenderías desde afuera. Y en ese sentido creo que tal vez Peter Peterson escribió un libro de The Education of the American Dreamer. Y cuando te das cuenta lo que ha pasado él como persona, de dónde empezó su enfoque, su filosofía de vida, su forma de ver las cosas, las decisiones que tomó, la forma que las tomó, lo que ha logrado hacer y el impacto que está teniendo hoy día, cambiando su enfoque totalmente a ayudar a los demás en vez de enfocarte en lo que puede hacer él o su empresa de manera directa, es verdaderamente brutal y muy recomendado. Ok, perfecto. ¿Cómo enfrentó las situaciones de presión o conflicto en la compañía? Por Lita Contreras. Sí, o sea, creo que primero es entender que es parte de lo emocionante de estar en un lugar que está cambiando la forma que se mueven las personas o que está disrumpiendo ciertas tecnologías o formas de hacer las cosas y se puede aplicar a muchas cosas, incluso como las que vos haces. O sea, entender de que esos retos, esas complicaciones no son por sí solo algo malo, un paso para atrás o un estrés, sino más bien una verdadera oportunidad y una afirmación de que lo que está haciendo uno tiene mucho impacto y mucha relevancia en la sociedad. Entonces, es verle ese lado bueno a las cosas, ¿no? O sea, era Albert Einstein que decía que hay 2 formas de ver la vida. Uno, como ver como que si nada es un milagro, y otra como que si todo es un milagro. Entonces, creo que hay que encontrarle el milagro a esas cosas. Hay que verle el lado bueno a la vida y uno podría interpretar esas situaciones como estrés, complejidad, como pues qué hueva, como ya esto va para atrás y más, o verlo como qué increíble, o sea, qué nivel, qué oportunidad. Si qué pasó reto. esto, ¿cuánto voy a crecer? Exacto. Entonces, porque esa es la primera filosofía, es bastante interesante. Y lo segundo es apoyarse muchísimo en el equipo. Primero, por supuesto, en tener a la gente adecuada, pero sobre todo escuchar, apoyarse en la gente que tiene muchísima experiencia en el tema, que ve las cosas de diversos puntos de vista, enfocarse en la gente que tiene backgrounds, experiencias y enfoques distintos, porque las ideas en su conjunto tienden a ser mucho mejor cuando se incorporan estos diversos puntos de vista. Y de nuevo, como te decía, en otro ejemplo, pero aquí también relevante, es ponerlo en papel. Muchas veces uno de estos retos, complicaciones, uno dice, o sea, ¿cómo le entro a esto? Y siempre lo que impulso al equipo es, pongamos en papel cuál es la situación y cuáles son las opciones que tenemos y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, incorporando el punto de vista de gente diversa y teniendo la actitud positiva. Creo que es una fórmula bastante eficiente para salir hacia adelante, ¿no? Perfecto. ¿Bajo qué principios, digamos, te has regido para poder llegar a ser hoy quien sos? Pues creo que hemos discutido mucho de eso el día de hoy, ¿no? Pero, o sea, creo que número 1, tener una fe muy fuerte, tener una convicción de saber de que no hay cosas fáciles, pero que siempre cuando uno se esfuerce de manera honesta y de manera ardua, pues los resultados serán los mejores. Y por eso no me refiero a decir de que vas a tener éxito y que todo va a salir bien, ¿no? Vas a fracasar y vas a fracasar mucho, pero eso va a ser un componente clave de la receta que estés cocinando. Exacto. Que muchas veces ni sabes qué es lo que estás cocinando, pero eso es un principio fundamental. Y 2 es, pues, tener un criterio muy claro que pueda regir tus decisiones. En mi caso, creo que muchísimo se resume, o la gran parte se resume en estos factores, como te decía, extrínsecos o extrínsecos, ¿no? Extrínseco, el no tratar de optimizar tu carrera, tu futuro, tus decisiones por estatus, por posición, por sueldo, por bono, demás, sino realmente enfocarse en tu crecimiento como persona, como líder a nivel personal, a nivel profesional, en todos los ámbitos en los que puedes crecer, en ser muy consciente de encontrar cuáles son las áreas de oportunidad, en tener esas conversaciones incómodas con la gente que te haga ver qué es lo que estás haciendo mal y qué puedes estar haciendo mejor, y encontrar en eso el milagro, para regresar al punto de vista de Einstein y ponerte a trabajar para ello de manera ardua. Creo que es un principio clave para continuar, pues, creciendo a nivel
360 personal y profesional, ¿no? Perfecto. La última es, ¿cuál es el mejor consejo que te hubiera gustado escuchar en tu adolescencia? Uy, qué buena pregunta. Por Alejandro Mendoza. Y qué profunda. Pues creo que no tomarme las cosas demasiado en serio. Y te lo digo porque regresando a mi nivel de intensidad y obsesión, muchas veces cosas que a todos nos han pasado y nos seguirán pasando, que parecieran ser muy malas, muy duras y parecieran ser hasta ciertas veces devastadoras, ya sea a nivel personal o profesional, pues realmente por algo está pasando. Y la vida es 10% lo que te pasa y 90% como tú reacciones. Y que encuentres esa forma de encontrar confort a través de la familia, a través de en mi caso, como te decía, la religión y la fe, o de la filosofía, o tu mindset, o lo que sea, de ver, de no reaccionar emocionalmente tan fuerte a estas cosas que te pasan la vida, ¿no? Ya sea o buena o mala, sino de no tomarte esas cosas tan en serio para cualquier lado que sean las cosas, sino de continuar enfocado y no dejar que ese ruido, ese feedback positivo o negativo te va ensuciando lo que sea que es tu objetivo, ¿no? O sea, le decís a la gente que si dado caso, pues tiene algo muy positivo que le está pasando, tranquilo. O sea, absorberlo, entenderlo, pero tal vez no subírselo a la cabeza, como me decías. Y también viceversa. Si te pasa algo malo, tampoco subírtelo a la cabeza, creértelo, sino que verlo como parte de algo mucho más grande. Exacto. Que tal vez no lo ves todavía, pero entender de que es parte de. Exactamente. Uno a veces no puede entender por qué suceden las cosas. Y uno se da cuenta cuando van pasando los años, o se van desarrollando las circunstancias, por qué sucedió eso. Y creo que es tener esa fe ciega en entender de que siempre y cuando uno actúe con una rectitud de intención y con base a ciertos principios que se sigan de manera pues muy, muy honesta y congruente, pues sabrás de que pase lo que pase, será lo mejor para ti, aunque en ese momento, en esa perspectiva podría ser algo muy malo. Y creo que es fácil ver cuando es el malo y pensar en este mindset, pero muchas veces nos damos cuenta del lado bueno y que es, creo que a veces hasta más peligroso, ¿no? El subirte a la nube, el creer que eres más bueno de lo que eres, el creer que eres más experto e imbatible en algo, porque en el momento que lo hagas, el mundo se encargará de darte una lección y muy bien merecida y será a un costo bastante más alto. Entonces es bueno tener los pies sobre la tierra, tener bastante humildad y poner las cosas en perspectiva y tratar de que esos latigazos emocionales pues sean lo más cortos posibles, porque todo está jugando un rol en un plan de mucho más a largo plazo. Exacto. Bueno, Federico, te lo agradezco bastante. Creo que tu historia, tu trayectoria y el contenido que acabamos de grabar definitivamente es muy valioso. Obviamente, el entender de que a tu corta edad llegaste a un puesto que mucha gente quisiera, o sea, mucha gente aspira, y que lo hiciste por medio de la intensidad, el compromiso, el trabajar bien, el ponerle todas las cosas en las manos de Dios, creo que es algo que define mucho y de tus características, tus creencias y hacia dónde vas. Entonces te agradezco por lo que nos has contado, por estar aquí y por querer compartir tu historia. Así que gracias y espero realmente que podamos grabar otro, tal vez en un año, para ver cómo vamos. Con todo gusto. Y cómo has crecido. Así que gracias, Federico. No, al contrario, el agradecimiento para ti. Pues como te decía, qué mejor manera de regresar al año laboral hoy día y con este espacio de reflexión y de poder compartir y qué mejor que estrenar tu nuevo equipo de estudio. Así que me siento verdaderamente honrado. Gracias. Y te felicito por todo el éxito que están teniendo, la manera que están tocando a tantas personas. Exacto. He tenido la chance de escuchar varios podcasts y pues es un honor estar aquí y te deseo lo mejor de los éxitos. Gracias, Federico. Gracias.